Hanarun es un apuesto adolescente que se pasa el rato con su novia en el bosque. Bueno, en realidad no. Eso es lo que él imagina, su realidad es otra. Él tiene 17 años, pero padece de una extraña enfermedad llamada progeria, lo que hace que todo su sistema inmunológico envejezca más rápido y luzca como un ancianito. Afortunadamente se crió en un ambiente lleno de amor. Además, sus padres se esmeraron en darle una vida plena, ya que mientras el señor Han se pasaba todo el día manejando un taxi, su madre se encargó de criarlo, de la casa y hasta trabajó y continúa trabajando de lavandera. Sin desearlo, Arun se quedó solo desde muy pequeño, lo que lo acercó a la lectura e indirectamente a la escritura, la cual se convirtió en su gran hobby. Arun adora a su familia, aunque él no tiene contacto con sus abuelos, ya que sus padres decidieron tenerlo cuando apenas tenían 17 años. Esto provocó el enojo de su abuelo y su padre fue echado de su casa, mientras que su madre sufrió el mismo trato, por lo que el señor Han dejó su casa y se encargó de cuidar de su familia, no sin antes escapar de sus 6 cuñados que querían pegarle por embarazar a la única hija de la familia. Al principio sus padres tuvieron miedo, ya que no tendrían con quién dejarlo y no sabrían cómo ser buenos padres, pero decidieron mejorar e intentar ser los mejores padres para su hijo, por lo que formaron una linda familia que luego del cuarto cumpleaños de Arun tuvo que comenzar un complicado camino, ya que descubrieron la progeria en el cuerpo de Arun. Desde ese momento dieron lo máximo de sí para cuidarlo. A diferencia de los otros chicos, a él le gusta leer, por lo que indirectamente sueña con ser un escritor. Por cierto, él lleva varios meses escribiendo un texto muy especial. Como él no puede ir a clases, no tiene amigos de su edad, pero Arun se hizo muy buen amigo del señor Yan, quien es el vecino de al lado. Durante su tiempo libre, el muchacho modifica el archivo llamado Cosmos. Allí escribe todo lo que sus padres le contaron de su adolescencia y su primer encuentro, el cual más adelante será importante. Por cierto, Arun remarca la destreza de sus padres, ya que su mamá soñaba con ser cantante, mientras que su padre era un deportista nato, pero muy problemático, tanto que lo expulsaron de la escuela durante la primavera. Con el paso del tiempo, Arun sufre muchas recaídas, pero evita hablar de ellas para no preocupar a sus padres. Durante una noche de recaída, él escucha una dolorosa conversación de sus padres. Resulta que durante un corto lapso, su madre no quería tenerlo, por lo que corrió más de 10 vueltas toda una tarde pidiendo que él no nazca. Esto lo desanima bastante hasta que comienza a hablar con una chica, pero antes su vida cambia para siempre, ya que un conocido de su madre lo entrevista y prepara un informe para la televisión. Esto provoca que todos conozcan su vida y tanto sus padres como su amigo se emocionen. Muchas personas deciden ayudarlo, aunque no siempre todo es bueno, ya que mientras la familia tomaba algo para despejar luego de visitar al médico, unos chicos se burlan de la condición de Arun. Enfurecido, su padre quiere golpear a los muchachos, pero aparece la policía y golpea sin querer a un oficial. Esto divierte a Arun, ya que nunca lo vio tan enojado, pero no es el único, ya que al rato su madre también se enoja cuando descubre lo que sucedió. Luego de salir en la televisión, Arun se avergüenza de su rostro, pero su madre le da una gran lección. No debe avergonzarse de su cuerpo, ya que es la prueba viviente de lo mucho que luchó. Además, remarca que está feliz de salir con él y que no debería importarle lo que la gente diga de su apariencia. Como su estado comienza a agravarse rápidamente, deben internarlo. En el hospital comienza a utilizar con más frecuencia su tablet debido a una chica que le envió un mail. Ella lo conoció a través del informe que salió en la televisión. La muchacha se presenta muy amablemente. Ella se llama Lee Soo-ha y lo trata muy bien, tanto que lo hace emocionarse. Si bien no le cuenta mucho de ella, sí le menciona que tiene una enfermedad terminal y que comprende cómo se siente. El intercambio de mails, que dura varios días, se debe al conocido de la madre de Arun, a quien le pide que no les cuente a sus padres sobre Soo-ha. Mientras los días pasan, los chicos se van conociendo y Arun le menciona a Soo-ha que cada momento que vivió le dio la fuerza para querer seguir viviendo, aunque esto no parezca algo fácil.
Por cierto, él le remarca que por su culpa, sus padres debieron dejar sus sueños. En una mañana inesperada, Harun se percata que su madre tiene en su bolso unas medicinas particulares, pero ella las oculta cuando él le pregunta si está bien. Mientras tanto, su padre, que es un gran fan de un grupo de idols, tiene una inesperada aparición en la televisión, cuando por pedido de su amigo y para conseguir más dinero, se convierte en custodio de las cantantes. Sin quererlo, él conversa con las 3 idols, las cuales se sorprenden de lo joven que luce. Harun y su madre ven a su padre en la televisión, algo que no los enoja, pero sí los sorprende. Al rato, la madre del muchacho comprende que él protegió las idols para conseguir más dinero, aunque ella le pide que ya deje de trabajar y esté más tiempo con su hijo. Durante su estadía en el hospital, Harun continúa grabando el informe, ya que la audiencia quiere saber más sobre su historia, pero su estado anímico no se lo permite y su buen amigo, el señor Jan, se encarga de hablar sobre su amistad, pero se pone un poco nervioso. Luego de varios mails, el muchacho toma coraje y le pide una foto a su hija. Ella tarda en contestar, pero le responde con una particular foto. Él se emociona porque podrá ver el rostro de su amiga, pero ella solo le muestra su mano. Luego de recibir la foto, ella deja de contestar y aquí comienza el declive de la vida de Harun, ya que después de varios días, él descubre la verdad cuando escucha a su madre hablando con su amigo sobre su amiga. El director del informe, con mucha pena, le confiesa que esa chica no existe y que fue creada por un colega que pensaba sacar la información al muchacho para crear un fantástico guión. Destrozado por la noticia, Harun comienza a colapsar, pero primero le pide sojo a su amigo y luego discute con sus padres, aunque ellos no se enfadan con él, ya que saben que él nunca fue un niño problemático. Sin quererlo, hace que sus padres lloren, ya que le recrimina que no tiene tiempo para vivir. Luego de enojarse con la vida, el muchacho le pide a su padre poder ver las estrellas juntos. Aunque el señor Han no quiere, los dos terminan mirando el cielo, y una vez allí, le demuestra que lo ama tanto que le agradece por la vida que le dio y por esforzarse. Antes de que termine el día, lo peor sucede. Harun pierde completamente la vista. Sus arterias explotan y lo primero que pierde es su visión. Aunque él se siente tranquilo, ya que lo último que vio fue el rostro de su padre. El señor Han corre hacia el hospital, pero ya no hay vuelta atrás. Un colapso nervioso provocó que todo el cuerpo de Harun se desestabilice. A través del doctor, ellos descubren que su colapso se puede deber a un disgusto. En un principio, los padres no saben qué pudo haber sucedido, aunque a los segundos, el señor Han recuerda a la supuesta amiga de su hijo, por lo que enfurecido se presenta en la casa del sujeto que engañó a Harun para desquitarse con él, pero lejos de hacerlo, hablan sobre el muchacho y lo fantástico que es. Es más, le demuestra al escritor que su hijo logró un poema emocionante en el que habla sobre reencarnar en una persona como su padre para poder sentir lo mismo que él. Hablar sobre su hijo le recuerda a su padre, por lo que luego de 17 años visita a su anciano padre. Allí descubre que su papá le donó una gran suma de dinero a su hijo, pero además que estuvo al tanto de su nieto todo el tiempo. Antes de despedirse de su padre, el señor Han recibe un regalo para su hijo de parte de su padre. Sin saberlo, este se convierte en el último regalo físico del muchacho, ya que Harun no puede resistir más, solo le queda un mes de vida. Afortunadamente, logra despedirse de su amigo, quien lo visita antes de irse al geriátrico, ya que sufre de demencia y no puede seguir cuidando de su casa. Los amigos conversan por última vez bajo la primera nevada del año. Harun logra tomar un sorbo de soju, el cual no le parece rico, pero sabe que si no lo probaba en ese momento, nunca lo haría. El invierno llega a sus vidas y el fin de Harun se apresura. Sus padres no lo quieren dejar ir y su papá intenta animarlo hablándole de Suha, pero no contaba con que su hijo le iba a relatar lo mucho que lo amaba y que anhela reencontrarse con él. Como el adolescente quería escuchar la campana que suena a comienzo de año, sus padres hacen un último esfuerzo y con la ayuda de su médico viajan hacia el lugar. Por un inesperado tráfico, la familia Han queda a medio camino y allí Harun les menciona el embarazo de su madre. Si bien él no se los dijo, lo percibió hace bastante tiempo. Luego le pide a su madre que lea lo que está escrito en el texto titulado Cosmos, el cual terminó antes de perder la vista. Su madre relata lo que él imaginó del primer encuentro de sus padres, como el amor a primera vista
lo trajo al mundo y como sus padres se esmeraron por cuidarlo. Si bien Harún no quería que sus padres lloren, sí quería que ellos sepan lo mucho, muchísimo que los amaba. Y antes de que sea 1 de enero y que toquen la campana, Harún deja de luchar y abandona a sus padres. Él muere en el regazo de su madre. Y esta historia trágica del joven que pudo ser un gran deportista o un cantante termina con la familia Han caminando juntos luego de que Harún haya grabado un lindo mensaje para la televisión. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, es una historia que me gustó mucho. Si tienen tiempo para verla, véanla, que se las recomiendo mucho. Para quienes tengan hijos, creo que les va a doler mucho, pero es muy linda y tiene un muy buen mensaje. Si bien es un poco viejita y por ahí no la consiguen tan rápido, seguro en la aplicación Rosita, que todos conocen, va a estar. En general me pareció una historia muy buena, llevadera, no se hace para nada lenta y creo que hasta me deja con un poquito de más. El cast es impresionante, su madre, su padre, el muchacho, la verdad que es una historia muy bien desarrollada, muy bien trabajada y si le tengo que poner un puntaje le pongo un 8,5. Como siempre les digo, en los comentarios espero sus opiniones y su puntaje. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo resumen.